Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el cual estéis visualizando el vídeo de hoy. Aquí ya es anochecer, ahora mismo estamos en Rafaela, disfrutando del verano argentino. Estamos ya en la fase de la noche, el clima que hace ahora es espectacular. Estoy aquí con mi amigo Juan Foucarde, del cual vamos a hacerle unas preguntas bastante interesantes. Él es psicólogo, pero aparte, como psicólogo creo que tiene una experiencia ya de 25 años, pero aparte también es psicólogo forense, y como forense creo que tiene unos 20 años, ¿no?, de experiencia. La verdad que es muy interesante, porque me gustaría que una persona como él, una persona que trata con el comportamiento más aberrante de la sociedad, ¿no? El criminal, ¿no? La persona que de alguna forma comete delitos. Tenemos que saber un poquito cómo es la mente, ¿no?, de estas personas que de alguna forma actúan de esa manera, pues porque lo han aprendido, se han condicionado. Bueno, que nos hable un poquito. Sobre todo también me gustaría, porque todos sabemos que yo trabajo a nivel mundial por todos los países desde Europa hasta Latinoamérica. La psicología en España, por lo menos, es muy cognitivo-conductual. Aquí en Argentina quizás ahora también ya está siendo más cognitivo-conductual, pero sin embargo él tiene una formación muy fuerte en psicoanálisis, y sobre todo también en psicoanálisis lacaniano. Y la verdad que Lacan es un personaje bastante complicado, ¿no? Controvertido. Sí, ¿me podrías explicar un poquito cómo es la psicología freudiana, y luego por qué, en qué se diferencia, a grandes rasgos, por supuesto? No quiero que lo completes porque es bastante complicado, pero ¿en qué se diferencia Freud de Lacan? No es que haya en sí una diferencia, sino que lo que hizo Lacan fue una relectura de toda la teoría freudiana. Ajá. A partir de, por ejemplo, lo que el famoso complejo de Edipo, Lacan lo reescribió dando, por ejemplo, la teoría del espejo. Es decir, reformuló su teoría para poder entenderla desde otro lugar y ayornarla a los tiempos que corrían. Freud, sabemos que toda su teoría la hizo en el siglo XIX, en cambio Lacan lo actualizó, lo avanzó para estos tiempos. Ok. O sea que realmente Lacan sería una persona que lo que hizo fue actualizarlo, pero sin embargo, dentro del propio siguen habiendo psicoanalistas muy freudianos. Sí, 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 sí. O sea, Aquí en nuestro país, en Argentina, es un país que prácticamente estamos invadidos por el psicoanálisis. sí. Ajá. ¿Y hay más lacanianos o freudianos? Lo que pasa es que tanto la teoría freudiana como la lacaniana tienen cierta relación, cierto parentesco, no es que haya tanto más unos como otros, ¿sí? Pero todos van de alguna forma, como te decía antes, como Lacan hace esa relectura, van hacia lo mismo. Y luego, Miller, ¿qué hizo? ¿Seguir el trabajo de Lacan? Miller sigue el trabajo de Lacan, pero, es decir, si bien tiene algunos escritos hechos, pero no avanzó más allá de la teoría de Lacan. Ajá, vale, muy bien. Y como curiosidad, porque yo he leído muchos autores del psicoanálisis de la época de Freud. Vosotros en la facultad estudiáis, por ejemplo, a Reich, a Wilhelm Reich, No, pero no es que ni lo nombran ni o, lo nombran. por lo menos entra en la Por historia. ejemplo, Otto Rank, Eric Jones, Jung, Jung. esos fueron los discípulos de Freud que sí se pudo ver, por lo menos en mis tiempos de estudiante, en toda la teoría freudiana. Ajá, pero a Wilhelm Reich no se le estudia. No. Ok. ¿Y eso por qué? ¿Por qué crees que no? ¿Porque no interesó? Porque Wilhelm Reich tiene trabajos, dos libros en concreto, el análisis del carácter y el otro, la función del orgasmo, que son dos libros que sí que están en cualquier librería, porque yo entiendo que la fase posterior de Reich pues fue rechazada por el psicoanálisis, pero yo creo que una universidad debería de explicar por lo menos dos libros que se van a encontrar todos en cualquier librería. Sí, sabemos que Freud con sus discípulos tuvo una relación de amor-odio. Ah, vale. Sí, hubo, por ejemplo, Carl Jung, él era su discípulo predilecto hasta que Jung decide
tomar otros caminos en la teoría y hacer su propia teoría. Ahí fue cuando Freud lo desautorizó. O sea, Freud era un cascarrabias. Muy cascarrabias. Lo mismo con Wilhelm Reich. Wilhelm Reich también era uno de sus discípulos predilectos, pero como Reich toma otros caminos más allá de la teoría que Freud quería imponer con sus discípulos, entonces lo deja de lado. Y en nuestra carrera universitaria, Reich no cubrió las expectativas como para formar parte de la currícula de las distintas materias que se desarrollan en la carrera. Claro, claro, muy bien. No, lo digo porque yo soy precisamente un fan de Wilhelm Reich y una de las cosas que me llamó mucho la atención, pero yo entiendo que en España no se habla de Wilhelm Reich en ningún lado porque la psicología, de hecho, en España, yo estudié el primer año de psicología en la Facultad Miguel Hernández, que es donde yo cursé el primer año de psicología. Teníamos una asignatura que era historia de la psicología y el psicoanálisis ocupaba un capítulo y ya no estudiabas nada más en toda la facultad, en toda la carrera. Aquí en Argentina los 6 años de la carrera es el psicoanálisis. Increíble, ¿no? En donde yo la hice, pero hay otras carreras en el país que se tiene la suerte de hacer un pantallazo de todas las distintas teorías, tanto del psicoanálisis como de la cognitivo-comportamental, Gestalt, sistémica, muy bien. Escuela inglesa, escuela francesa. Muy bien, genial. Porque bueno, también hay que decir que Juan es profesor de la Universidad de Psicología aquí en Rafaela. Por lo tanto, bueno, en su facultad creo que sí que ya tiene una orientación más cognitivo-conductual. Más cognitivo-conductual, sí. Vale. Sí. Pero tú en la universidad das psicología forense. Así es, mi materia es psicología jurídica y forense. Aparte de la materia, que la tengo en cuarto año, en quinto año esos mismos alumnos hago unas prácticas en los distintos estamentos judiciales de la ciudad. Por ejemplo, en juzgado de menores, juzgado de familia, Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público de la Defensa. Es decir, hay un convenio de la universidad con esas instituciones en donde yo voy con los alumnos a hacer sus prácticas. Muy bien. Y ahora vamos al tema que quizás sea el que más nos pueda interesar, aprovecharnos de que estamos con un psicólogo forense. Todos los que trabajamos con pacientes, por lo general nos enfrentamos a pacientes con, sobre todo los que tenemos una orientación más psicoterapéutica, pues con ansiedades, depresiones, fobias, conductas de alguna forma bastante comunes, ¿no?, en la sociedad. Pero sin embargo, poco de nosotros nos encontramos con delincuentes, con violadores, con extorsionistas, con personas psicópatas de un grado pues bastante complicado. Entonces, yo una pregunta que me gustaría hacer es ¿por qué crees que existe? Una pregunta bastante tonta, ¿no? Porque según el yin y el yang siempre tiene que existir el bien y el mal, ¿no? Pero ¿por qué crees que existen personas que hacen tanto daño a otras personas? Vamos a hablar no de delitos económicos, sino ¿por qué la gente mata a un ser querido? ¿Por qué crees que eso se puede dar? Sí, no es una pregunta sencilla, todo lo contrario, es una pregunta muy compleja. El por qué puede tener muchas derivaciones. Exacto. Yo te puedo nombrar algunas porque cada individuo es una acción, cada individuo tiene un accionar, un acto. Por ejemplo, un psicópata, un perverso con rasgos perversos, no tendría ningún miramiento en hacer sufrir o producir dolor a su víctima. Lo haría por absoluto placer, por el hecho de verlo sufrir, o sea, cometer un delito. Exacto, le daría placer ver sufrir a un ser humano. Y ese placer se lo daría por alguna desviación infantil, por algún problema infantil, o ¿qué estructuras tienen para llegar a hacer eso? Por eso, desde alguna teoría, desde el psicoanálisis, por ejemplo desde Freud, se supone que una persona en sus primeros años de vida se forma a partir de dos vínculos, el vínculo materno y el vínculo paterno. Y uno es como un péndulo que va de un lado para el otro, pegándosele los rasgos de un vínculo como del otro.
Después, a partir de ahí, cuando toca el momento de ir al ruedo de lo social, a valerse por sí mismo, todo eso que mama en su infancia, en esos primeros años de vida, que se forma su estructura de personalidad, lo manifiesta en lo social. Por ejemplo, podemos tener un padre absolutamente ausente, una madre absolutamente posesiva. Ahí podríamos estar frente a una posible persona con rasgos psicopáticos, por ejemplo. Pero como te digo, cada caso, cada individuo es un mundo. Claro. Entonces, está clarísimo. Tú, esta discusión que a veces se dice de que el psicópata nace o se hace, ¿cuál es tu idea? Es una discusión entre la psiquiatría y la psicología. ¿Sí? Para la psiquiatría supone que o da cuenta o afirma que todas las enfermedades de índole psiquiátrica, desde lo esquizo, es una cuestión genética o por una predisposición. Desde el psicoanálisis se dice que, o desde la psicología, se supone que es a partir, como te decía recién, de lo vincular, es decir, de cómo se va formando el sujeto a partir de las distintas vivencias que va cometiendo en su vida. Claro, porque desde el enfoque psiquiátrico, entonces no seríamos, podríamos decir, culpables de nuestros actos. Sería un poco lo que nuestra genética nos predispone y nuestra patología mental nos dispone. Sí, a ver, culpable de nuestros actos. Es decir, claro. Para la ley, por más que uno tenga alguna predisposición genética, uno es culpable. O sea, tenemos un problema, por ejemplo, un esquizofrénico, ¿no? Un esquizofrénico en su fase de síntomas positivos podría cometer un delito. Sí, tranquilamente, pero para la justicia, para la ley, ese sería una persona inimputable. Inimputable quiere decir aquella persona que no puede comprender la criminalidad de sus actos, ni dirigir sus acciones, es decir, no entiende lo que está haciendo. Entonces, para la ley, esa persona con rasgos esquizofrénicos no le cabe la imputabilidad. Vale, y entonces esa persona ¿va a ir a la cárcel o va a ir a un psiquiátrico? Y se supone que, como es declarado inimputable, no le corresponden las generales de la ley. Eso quiere decir que en ese supuesto caso iría a un nosocomio. Bueno, que aquí en Argentina ya no existen más los nosocomios, porque hay una nueva ley de salud mental que impide que una persona se le encierre en lo que antes era psiquiátrico, un centro de... un manicomio. Exacto. Y entonces, también me gustaría saber, porque en medicina china tenemos lo que llamamos subidas de yang, que generan estados de conductas calientes, que se llaman. ¿Eso cómo lo valoras tú? Porque tú sabes que pueden haber asesinatos o conductas desviadas, pero de gente normal, ¿no? De gente sana, mentalmente hablando. Bueno, no hay nadie sano, pero que esté más o menos... Somos normales. No, exacto. Sanos es otra cosa, somos normales. El otro día estaba trabajando sobre neurociencias. Neuróticos normales. Exacto, y neurotípicos. Los neurotípicos me llama la atención cuando se habla del autista y el neurotípico, ¿no? Pero bueno, la verdad que... Bueno, el tema es cómo se evalúa que una persona pierde el control, porque claro, eso puede ser muy como una excusa para que me bajen la condena, ¿no? ¿Cuándo se evalúa que una persona ha cometido un acto criminal o un homicidio, un acto criminal o un homicidio por una conducta caliente? ¿O cómo lo valoras? Te entiendo a lo que vas. Eso se llama emoción violenta. Exacto. Bien, eso lo usa generalmente la defensa para atenuar la pena. Atenuar la pena quiere decir que se le reduzcan los años de prisión. Yo hace muchos años participé en la defensa de una persona que, separado él, todavía seguía persistente con su exmujer. Esta
esta mujer ya tenía una pareja. Él era instructor de artes marciales, instructor de tiro, tenía algún rasgo psicopático, por ende es una persona que no sabe perder, no sabe desprenderse de lo que considera posesión suya. Exacto. Entonces va una noche, los encuentra a los dos, sube por las ventanas de la habitación de la casa de la mujer, con el arma reglamentaria que él tenía, le acomete una serie de disparos tanto a la pareja actual de la mujer y a la mujer. Los fulmina a los dos, cada uno de 7 a 10 disparos cada uno. Vuelve, se saca, todo preparado por supuesto, se saca el guante de látex que sabía que su arma no tenía que tener ninguna huella, se saca el látex, deja el arma tirada, su ropa ensangrentada la tira, pero bueno, comete una serie de errores propios de una personalidad psicopática que suelen cometer errores, los descubren y ahí queda detenido con prisión preventiva hasta tanto en su momento se le inicie el juicio. Me llaman a mí, yo lo evalúo durante 3 horas adentro de la prisión junto con todos los otros reos que estaban ahí adentro, para ver qué características de personalidad tenía, porque la defensa necesitaba saber si podían defenderlo a partir de la emoción violenta. Pero hay pruebas raras que... Bien, este muchacho, esta persona, por tener un rasgo psicopático, y la persona con rasgos psicopáticos tiene un retardo de tiempo en la emoción violenta. Anda. Es decir, como que necesita un tiempito más para cargar toda esa situación que él considera que no corresponde, para cometer en caliente, como decís vos, todo lo que haga después. La emoción violenta implica una acción sin pensarla, es decir, un acto que es una milésima de segundo que uno hace por algo que considera que para él mismo no corresponde, pero casi que es un acto inconsciente. Digo casi porque en realidad es un acto de plena conciencia, nada más que es un flash de tiempo que lleva a uno a... Sí, una disociación. A una disociación, precisamente. Este muchacho, bueno, al final el juez no dio lugar a la defensa a entender que hubo emoción violenta y ahora se está provocando una condena de 45 años. Pero para que te des cuenta, decir cuál es alguna diferenciación de cómo una persona... Claro, pero por ejemplo, yo entiendo una emoción violenta, por ejemplo, una persona con rasgos psicopáticos o no, pero corrígeme si me equivoco, que entra en casa y porque se iba de vacaciones y le cambian el turno, llega a su casa y encuentra a su mujer, por ejemplo, en la cama con otra persona, y eso de alguna forma le puede provocar un estado de exaltación, que coja un candelabro y lo tire. En el trayecto de que la persona está viendo la situación y justo cuando va hacia eso y se encuentra con para él un elemento contundente, pero prácticamente tiene que ser casi inconsciente el momento de agarrar ese objeto para tirarlo, sacar de sí esa imagen, porque la idea es en la emoción violenta borrar esa imagen que tiene enfrente. Claro. Ahora, si esa misma persona ve la situación, va corriendo, pega media vuelta porque antes había visto ese objeto contundente, ahí ya no es más emoción violenta porque tiene ese espacio de tiempo cuando da vuelta para pensar que lo que va a hacer no corresponde. Exacto. Vale, entonces claro, ahora lo entendemos. Era ilógico en el caso del otro porque el otro iba con guantes de látex y iba con la pistola, con lo cual evidentemente no es una emoción violenta. Obvio. Quería, por muy psicopático que fuera, quería matarlos. Vale, muy interesante. ¿Y por qué crees, por ejemplo, también que se da la violencia, o sea, los adolescentes violentos? ¿Por qué crees que...? Porque hay mucha violencia entre... O sea, la gente joven. ¿Por qué? ¿Por qué crees que vas por la calle y te puedes encontrar ese tipo de peligro? Yo creo que en la actualidad, por la
El bombardeo de información que tienen los adolescentes hoy, no saben cómo manejarlos. Es un punto de vista personal, por supuesto, porque también para teorizar sobre eso hay mucha tela para cortar, mucho para hablar. Pero desde mi humilde lugar yo considero que los adolescentes, al estar invadidos con tanta información que no saben qué hacer con ella, entonces de alguna forma tienen que absorberla para formar parte de lo social, formar parte de un grupo. Y si en ese grupo, para formar parte de él, es necesario cometer un delito, bueno, yo quiero formar parte de eso, voy a hacerlo. O sea, buscan el reconocimiento al final, ¿verdad? Uh-huh. Vale. Pues bueno, me parece muy interesante. Un momentito, que creo que aquí se ha cortado esto. Creo que ha habido un corte con la grabación que estábamos haciendo en directo. Bueno, pues la verdad que ya llevamos un ratito hablando con todo esto y creo que lo vamos a dejar aquí, porque nosotros vamos a aprovechar, habéis visto, ya es de noche, hemos empezado de día y se ha hecho de noche, hemos pasado una tertulia aquí bonita. Bueno, vamos a seguir pasando la tertulia. A tirarse a la pileta. Vamos a disfrutar de la piscina que tenemos aquí y también de su maravillosa mujer, que nos hace unas cenas espectaculares, la verdad que muy buenas. Así que vamos a disfrutar de todo ello, porque mañana tenemos reuniones de trabajo aquí en Rafaela y bueno, siguiendo desarrollando la psicoterapia, la psicología. Juan está desarrollando el trabajo de morfopsicología. La morfopsicología es una técnica de evaluación del comportamiento o de la tendencia del comportamiento, ¿no? Es descriptiva, para nada determinista, y nos puede orientar también en el trabajo que él hace como psicólogo forense. Pero también va a encargarse de dar las clases, ¿no?, aquí en Argentina, pero no en Argentina, en toda Latinoamérica. Entonces, todos los que estén interesados en conocer un poco la morfopsicología, os invito a que veáis el vídeo, creo que es el 120, que hablamos de qué es la morfopsicología, ¿no? Porque es una herramienta muy interesante. De hecho, se está desarrollando un trabajo en las cárceles, que el pobre hombre ha estado jugándose la vida para hacer el test de Minnesota. Y bueno, el test de Minnesota, que me dice que son 500 preguntas. Hacerle 500 preguntas a ciertas personas no es cómodo, y yo me encargué de hacer el análisis de las fotos, con lo cual el que se jugó... El cuerpo lo puso. El cuerpo lo puso él y yo simplemente puse mis dedos en el ordenador. Así que bueno, eso es aprovecharse, eso es un rasgo psicótico mío, aprovecharse de los demás. Para nada. Así que nada, vamos a disfrutar de las cervecitas, del mate y de la tarde. Les mando un abrazo a todos y haremos otro vídeo en otro momento, ¿no? Haremos otro.